Carlos nunca imaginó que una broma cambiaría su vida para siempre. El joven ingeniero de 25 años trabajaba en la Estación Espacial Nueva Esperanza, cuando decidió hacer una transmisión falsa al espacio profundo. Soy Carlos Martínez, estoy soltero y busco compañía, había dicho entre risas mientras manipulaba los controles de comunicaciones durante su turno nocturno. La respuesta llegó en menos de 3 horas. Una nave desconocida apareció en los sensores, moviéndose a velocidades imposibles. Los sistemas de defensa de la estación se activaron automáticamente, pero la nave extraña los desactivó con facilidad desconcertante. Carlos observaba desde el centro de control, sintiendo cómo su broma se convertía en algo muy real y aterrador. La nave se acopló a la estación sin permiso. Los sellos de aire se abrieron con un silbido suave, y 3 figuras entraron flotando por el pasillo principal. Carlos se escondió detrás de una consola, observando con asombro y terror a las visitantes inesperadas. Eran definitivamente alienígenas, pero su forma era sorprendentemente similar a la humana. Las 3 criaturas tenían piel de un color azul pálido que brillaba suavemente bajo las luces de la estación. Sus ojos eran más grandes que los humanos, de un color violeta profundo que parecía cambiar de tonalidad según la luz. Llevaban trajes ajustados de un material desconocido que se adaptaba perfectamente a sus cuerpos esbeltos. Sus movimientos eran gráciles y coordinados, como si fueran bailarinas entrenadas. Detectamos la señal de apareamiento, dijo la más alta de las 3, su voz resonando directamente en la mente de Carlos, sin mover los labios. El macho humano solicita compañía. Nosotras, las hermanas Sixara, respondemos a su llamada. Carlos sintió que su corazón se detenía. No podía moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al suelo. Las 3 hermanas se acercaron lentamente, sus ojos violetas brillando con intensidad creciente. Podía sentir que lo habían localizado, aunque permanecía oculto detrás de la consola. Hermana Belana, ¿siente su esencia?, preguntó la segunda alienígena, más pequeña pero igual de elegante. Su energía vital es fuerte. Será un compañero adecuado para nuestro propósito. La tercera hermana, que parecía la más joven, sonrió mostrando dientes perfectamente blancos. Sí, hermana Gisela, este humano será perfecto para completar el ritual de unión. Su ADN tiene las características que necesitamos para fortalecer nuestra línea genética. Carlos finalmente entendió que su broma había sido interpretada como algo completamente diferente. Las hermanas alienígenas habían viajado desde algún lugar lejano del cosmos, creyendo que él buscaba realmente una pareja. Pero por su conversación, parecía que tenían planes mucho más complejos que una simple cita. La estación comenzó a vibrar suavemente. Carlos se dio cuenta de que la nave alienígena estaba modificando los sistemas de la estación, adaptándolos para algún propósito desconocido. Las luces cambiaron de color, pasando del blanco estéril habitual a un tono violeta suave, que coincidía con los ojos de las hermanas. Carlos Martínez, dijo Belana, la hermana mayor, dirigiéndose directamente hacia su escondite. Sabemos que estás aquí. No hay necesidad de ocultarse. Hemos venido en respuesta a tu llamada. El destino nos ha unido a través del vacío del espacio. El joven ingeniero se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Las hermanas se acercaban lentamente, y podía sentir una extraña energía emanando de ellas que hacía que sus pensamientos se volvieran confusos. Su broma había desencadenado eventos que estaban completamente fuera de su control. Y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones aparentemente inocentes. Parte 2. Carlos salió lentamente de su escondite con las manos levantadas, tratando de mostrar que no representaba una amenaza. Las 3 hermanas alienígenas lo observaron con curiosidad, inclinando sus cabezas de manera sincronizada, como si estuvieran analizando cada detalle de su apariencia física y mental. Por favor, creo que hay un malentendido. Comenzó Carlos con voz temblorosa. Mi transmisión era solo una broma. No estaba realmente buscando lo que ustedes piensan que estaba buscando. Belana, la hermana mayor, se acercó hasta quedar a pocos centímetros de él. Su presencia emanaba una energía que hacía que el aire alrededor de ella vibrara visiblemente.
Los humanos no comprenden la naturaleza sagrada de las comunicaciones intergalácticas, explicó con paciencia. Cuando un ser transmite su disponibilidad para el apareamiento a través del espacio, crea ondas de energía que viajan más allá de las dimensiones físicas. Quixela, la segunda hermana, comenzó a caminar alrededor de Carlos examinándolo desde diferentes ángulos. Tu señal llegó hasta nuestro mundo natal en la galaxia Andrómeda. El Consejo de Matriarcas analizó tu mensaje y determinó que eras un candidato compatible con nuestro linaje. Hemos viajado durante 6 de tus meses terrestres para llegar hasta aquí. La hermana más joven, cuyo nombre aún no había escuchado claramente, extendió su mano hacia Carlos. Cuando sus dedos se acercaron a su frente, él sintió una conexión mental instantánea que lo dejó sin aliento. Imágenes de mundos distantes, civilizaciones avanzadas y tecnologías increíbles inundaron su mente. Soy Nixira, se presentó telepáticamente. Y ahora puedo ver tus recuerdos, Carlos Martínez. Tu intención era humorística, pero el universo raramente permite que las coincidencias sean simplemente accidentales. Tu ADN contiene marcadores genéticos que complementan perfectamente los nuestros. Carlos sintió que sus rodillas se debilitaban. La información que había recibido a través del contacto mental era abrumadora. Las hermanas pertenecían a una raza antigua llamada los Ixara, guardianes de conocimientos cósmicos que habían existido mucho antes de que la humanidad desarrollara la escritura. Su civilización había alcanzado un punto evolutivo, donde necesitaban incorporar diversidad genética de otras especies para evitar el estancamiento. Pero yo no puedo simplemente irme con ustedes, protestó Carlos. Tengo una vida aquí, trabajo, familia, amigos. No pueden llevarme contra mi voluntad. Pelana intercambió una mirada con sus hermanas antes de responder. No planeamos llevarte inmediatamente, Carlos. El proceso de unión requiere tiempo y preparación. Sin embargo, ahora que el vínculo inicial se ha establecido, no podemos separarnos completamente. Permaneceremos en tu sistema solar para comenzar el proceso de adaptación mutua. La estación espacial continuaba vibrando mientras la nave alienígena realizaba modificaciones en sus sistemas. Carlos podía ver a través de las ventanas que otras naves más pequeñas habían llegado, formando una pequeña flota alrededor de Nueva Esperanza. Y la situación se estaba volviendo cada vez más compleja. ¿Qué le pasará a la tripulación de la estación?, preguntó Carlos, preocupado por sus colegas. Hay 50 personas trabajando aquí. No pueden estar inconscientes para siempre. Quixela sonrió de manera tranquilizadora. Tu especie será tratada con respeto absoluto. Hemos puesto a la tripulación en un estado de sueño profundo para evitar pánico innecesario. Cuando hayamos completado las modificaciones iniciales, despertarán gradualmente. Algunos de ellos podrán recordar estos eventos como sueños vívidos. Nixira se acercó a una de las consolas principales y comenzó a interactuar con los controles usando solo su mente. Las pantallas se llenaron de información en un idioma alienígena que gradualmente se transformó en texto comprensible para Carlos. Estamos estableciendo un protocolo de comunicación con tu gobierno planetario, explicó. El primer contacto oficial entre nuestras especies debe seguir procedimientos diplomáticos apropiados. Carlos se dio cuenta de que había desencadenado eventos que cambiarían no solo su vida, sino potencialmente la historia de toda la humanidad. Su simple broma había abierto un canal de comunicación con una civilización avanzada que había estado observando a la Tierra durante milenios. ¿Por qué eligieron responder ahora?, preguntó tratando de entender la magnitud de la situación. Si han estado observando a la humanidad durante tanto tiempo, ¿por qué mi mensaje fue diferente? Belana se acercó a una ventana que mostraba la Tierra girando lentamente en la distancia. Tu especie ha alcanzado un punto crucial en su desarrollo evolutivo. Las próximas décadas determinarán si la humanidad se convertirá en una civilización galáctica o se autodestruirá. Tu mensaje llegó en el momento preciso, cuando el Consejo debatía si intervenir o simplemente observar. La complejidad de la situación comenzó a asentarse en la mente de Carlos. No solo había llamado la atención de una raza alienígena avanzada, sino que aparentemente había influenciado decisiones cósmicas de gran importancia. Su broma había abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente.
R33, the communication array on New Hope Station, suddenly came alive with transmissions from Earth. Carlos could hear the panicked voices of ground control trying to establish contact, but the alien modifications to the station systems were filtering all incoming messages through some kind of universal translator. What emerged was a calm, synthesized voice explaining the situation to increasingly bewildered Earth officials. This is getting out of hand quickly, Carlos muttered as he watched the three sisters coordinate their activities with an efficiency that spoke of centuries of working together. Belena was interfacing directly with the station's main computer, downloading what appeared to be massive amounts of human cultural and historical data. Quichela had moved to the environmental controls and was making subtle adjustments to the atmosphere, adding trace elements that made Carlos feel strangely energized and alert. Nixira, meanwhile, had positioned herself at the communications hub and was conducting what could only be described as diplomatic negotiations with multiple Earth governments simultaneous. Her mental abilities allowed her to process and respond to dozens of conversations in real time, each in the appropriate language and cultural context. Your world leaders are remarkably suspicious for a species that broadcasts entertainment signals about peaceful alien contact into space regularly. Nixira observed with what Carlos was learning to recognize as Sixara humor. They seem to believe we might be invaders, despite our obviously diplomatic approach. Carlos found himself in the surreal position of becoming humanity's unofficial ambassador to an advanced alien civilization, all because of a stupid joke he had made during a boring night shift. The irony was not lost on him that his engineering background was actually proving useful in understanding some of the modifications the sisters were making to the station systems. Can you explain what you're actually doing to my home, he asked, gesturing at the various alien devices that had somehow materialized throughout the control room. The technology was beautiful in its simplicity, elegant curves and surfaces that seemed to shift and adapt to their functions in real time. Belena paused in her data gathering to address his question. We are establishing what you might call a cultural exchange center. The station will serve as a neutral meeting ground between our species while the formal diplomatic processes unfold. The modifications ensure that both humans and Sixara can coexist comfortably in the same environment. As if to demonstrate her point, several panels in the walls slid open to reveal spaces that definitely had not existed before. The geometry was subtly wrong from a human perspective, but somehow Carlos found the new configurations oddly appealing. His mind was adapting to alien aesthetics faster than should have been possible. There's something you're not telling me, Carlos said, a suspicion growing in his mind. The way I'm adapting to all this, the way your technology feels familiar somehow. This isn't just about genetic compatibility, is it? The three sisters exchanged those synchronized glances again, and Carlos realized he was beginning to read their body language despite the obvious species differences. Quixela stepped forward to answer his question. Your species carries genetic markers that suggest ancient contact with our people, she admitted. What you call mythology and folklore contains surprising accurate descriptions of Sixara interactions with early human civilizations. We have been checking in on your development for much longer than we initially indicated. The implications hit Carlos like a physical blow. Humanity was not alone, and never been alone, and his species' development had been influenced by alien contact throughout history. The responsibility of being thrust into this cosmic drama was overwhelming, but there was also an undeniable excitement building within him. So when I made that stupid joke, I was actually fulfilling some kind of destiny, he asked, though part of him already knew the answer. Nixira's laugh was like music, harmonic frequencies that resonated pleasantly in Carlos' bones. Destiny is perhaps too strong a word, but your subconscious mind responded to genetic memories, prompting you to make that transmission at precisely the right moment, when we were prepared to re-establish contact. The station shuddered slightly as more alien vessels docked with the expanding structure. Through the enhanced viewports, Carlos could see that New Hope Station was transforming into something much larger and more complex. Human emergency response ships were arriving as well, maintaining a cautious distance but clearly preparing for any eventuality.
My colleagues are going to wake up to a very different reality, Carlos observed, watching as the sleeping crew members were carefully relocated to newly created quarters that somehow managed to be both familiar and exotic. Change is never easy, B'Elanna acknowledged, but your species has shown remarkable adaptability throughout history. We have high confidence that humanity will rise to meet this challenge. As if summoned by her words, Captain Rodriguez of New Hope Station began to stir in his relocated quarters. The sleep-inducing effects were wearing off exactly on schedule, and soon Carlos would no longer be the only conscious human in this unprecedented situation. What do I tell them? Carlos asked, suddenly terrified of the responsibility of explaining the situation to his shipmates and friends. Tell them the truth. Quixela suggeste simple, that a woman reached out to the stars, and the stars reached back. The next few hours would test humanity's readiness to join a larger cosmic community, and Carlos found himself at the center of it all because of one moment of loneliness and humor in the dark of space. Part 4. Captain Rodriguez emerged from his quarters with the disoriented expression of someone waking from an incredibly vivid dream. His eyes immediately found Carlos standing next to three obviously non-human beings in the transformed control room, and his military training kicked in instantly. Carlos stepped away from the entities and report. Rodriguez commanded, his hand moving instinctively toward his sidearm before realizing the futility of the gesture. The control room had been so thoroughly transformed, but even the air felt different. Captain, I need you to remain calm. Carlos began, then realized how ridiculous that sounded under the circumstances. These are the Sixara sisters. They responded to an accidental transmission I made, and they are here for diplomatic contact, not invasion. Rodriguez, I swept the transformed space, taking in the impossible architecture and the gentle hum of technologies that clearly operated on principles beyond human understanding. More crew members were beginning to emerge from their quarters, and Carlos could hear their confused voices echoing through the station's corridors. Accidental transmission. Rodriguez repeated, his voice carrying that dangerous calm that every subordinate learned to fear. Explain now. Before Carlos could respond, B'Elanna stepped forward with movements so graceful they seemed choreographed. When she spoke, her words carried a resonance that commanded attention and somehow conveyed absolute sincerity. Captain Rodriguez, I am B'Elanna of the Sixara. Your crew member Carlos Martinez transmitted what we interpreted as a formal request for interspecies contact. While his intent was not serious, the cosmic timing was appropriate for our species to re-establish communication with humanity. The captain's training worked visibly with the unprecedented nature of the situation. Other crew members were gathering at the entrance to the control room, staring in amazement at the alien visitors and the transformed environment. Chief Engineer Patricia Wells pushed through the crowd, her eyes immediately drawn to the alien technology integrating seamlessly with human systems. This is impossible, Patricia whispered, approaching one of the new control panels. The power requirements alone? How are you running all this? Nixira smiled and gestured toward what appeared to be an empty space near the main reactor. We have provided a quantum energy tap that draws power from vacuum fluctuations. Your fusion reactor is now operating at approximately 10% capacity, while supporting 5 times its original system's load. The gathering crowd of awakening crew members created a buzz of excitement and apprehension. Carlos found himself repeatedly explaining the situation as more people emerged, each reaction ranging from wonder to terror to the occasional person who seemed to think they were still dreaming. Dr. Amanda Chen, the station's chief medical officer, pushed through to examine the aliens with professional curiosity tempered by caution. Are you biologically compatible with our environment? Do we need to worry about contamination or disease transmission? Quixela extended her hand in a gesture that was recognizably peaceful across species barriers. We have been observing your species for millennia and have taken appropriate precautions. Our biologies are compatible enough for safe interaction, though we carry no pathogens that could affect humans. Millennia, Captain Rodriguez interjected sharply.
You're saying you've been watching us for thousands of years? The three sisters exchanged their characteristic synchronized glance, and Carlos realized they were conducting some form of rapid consultation. B'Elanna stepped forward to address the growing crowd of humans. Your species development has been guided at certain crucial junctures throughout history. What you interpret as mythology often contains accounts of our previous interventions. We have been waiting for humanity to develop sufficient technology and social maturity to handle direct contact. The implication sent a wave of murmurs through the crowd. Carlos could see the same overwhelming realization hitting his colleagues that had struck him earlier. Humanity was not alone and never had been. Communications Officer Jake Morrison suddenly spoke up from his position at a console that was somehow both familiar and completely transformed. Captain, I'm receiving priority transmissions from Earth Command, the United Nations, and about 12 different space agencies. They want to know what the hell is happening up here. Tell them we're conducting first contact protocols. Rodriguez replied with the kind of calm decision-making that had earned him command of the station. And that we'll provide a full briefing as soon as we understand the situation ourselves. Nixira moved to Morrison's station, her presence somehow making the complex alien interfaces respond to human touch. A formal diplomatic framework is being established, but it will take time for your leaders to process the reality of our existence. Patricia Wells had become fascinated with the alien technology, her engineering mind racing to understand the principles behind what she was observing. These energy conduits, they're not following any physics, I understand. The efficiency ratios are impossible. Your understanding of physics is accurate but incomplete, Kikal explained patiently. You are approaching the threshold where your species will begin to grasp the deeper structures of reality. This contact will accelerate that process considerably. Carlos found himself watching his colleagues adapt to the impossible situation with a mixture of pride and concern. Humans were proving remarkably resilient in the face of paradigm-shifting revelation, but he could also see the stress building in some faces. What happens next? Asked Dr. Chen, voicing the question that was on everyone's mind. B'Elanna's response carried the weight of cosmic significance that depends largely on how humanity chooses to proceed. We offer knowledge, technology, and partnership in the galactic community, but the choice of how to integrate this opportunity with your existing civilization rests entirely with your species. The next phase of human history was beginning, and New Hope Station had become ground zero for the most important transition in human development since the discovery of agriculture. Parte 5. La situación en la Estación Nueva Esperanza se había estabilizado en una extraña nueva normalidad durante las siguientes horas. Carlos observaba fascinado cómo sus colegas se adaptaban gradualmente a la presencia de las hermanas Sixara y a las modificaciones tecnológicas que habían transformado su hogar temporal en el espacio. El capitán Rodríguez había establecido protocolos de contacto improvisados, dividiendo la tripulación en equipos rotativos para mantener las operaciones esenciales mientras permitía que todos interactuaran con los visitantes alienígenas. La curiosidad humana estaba superando rápidamente al miedo inicial, especialmente cuando se hizo evidente que las hermanas eran genuinamente benevolentes en sus intenciones. Carlos, le dijo Patricia Wells, acercándose con una expresión de asombro mezclado con frustración profesional. Necesito que me expliques cómo diablos hiciste esto. Las modificaciones que han realizado a nuestros sistemas son al menos 300 años más avanzadas que nuestra tecnología actual. Yo no hice nada excepto hacer una broma estúpida, respondió Carlos, sintiendo el peso constante de la responsabilidad. Todo esto comenzó porque estaba aburrido durante el turno nocturno y decidí transmitir una broma al espacio profundo. B'Elanna se acercó a ellos, habiendo escuchado la conversación. Su capacidad para comprender las emociones humanas había mejorado notablemente durante su breve estancia. La modificación tecnológica es un regalo de buena voluntad, explicó. Vuestra especie está en el umbral de desarrollos científicos que podrían ser peligrosos sin la guía apropiada. Estas mejoras os proporcionan una base más segura para vuestro crecimiento futuro. Doctor, Chen se había convertido en un estudiante entusiasta de la biología Sixara.
realizando análisis comparativos que revelaban similitudes sorprendentes entre las dos especies. Las estructuras celulares básicas son notablemente compatibles, informó durante una de las reuniones improvisadas de la tripulación. Es como si nuestras especies hubieran evolucionado siguiendo plantillas similares. Esa observación es más precisa de lo que imagináis, admitió Kixela. Los procesos evolutivos en el universo siguen patrones predecibles. Las especies que desarrollan inteligencia y capacidad tecnológica tienden a evolucionar características físicas y mentales similares debido a las demandas universales de la supervivencia y el progreso. Mientras tanto, las comunicaciones con la Tierra se habían intensificado dramáticamente. Jake Morrison trabajaba constantemente para coordinar las transmisiones entre la estación, los gobiernos terrestres y la creciente flota de naves Sixara que había llegado al sistema solar. El proceso diplomático se estaba desarrollando a una velocidad que habría sido imposible sin la tecnología alienígena. Las Naciones Unidas están estableciendo un comité especial para el primer contacto, informó Morrison durante una actualización. Quieren que mantengamos la situación estable aquí mientras envían una delegación diplomática oficial. Nixira, que había estado monitoreando silenciosamente las comunicaciones telepáticas con su mundo natal, de repente se puso tensa. Sus hermanas respondieron inmediatamente a su cambio de estado, y Carlos había aprendido lo suficiente sobre su dinámica para reconocer que algo importante estaba sucediendo. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose al grupo de hermanas que se habían reunido alrededor de uno de los dispositivos de comunicación más complejos. Hemos recibido una comunicación desde el Consejo Galáctico, explicó B'Elanna con una expresión seria. Nuestra iniciativa de contacto con la humanidad ha generado debate considerable entre las especies miembros. Algunas facciones cuestionan si vuestra especie está realmente preparada para la integración galáctica. La implicación de que existía toda una comunidad galáctica de especies inteligentes golpeó a Carlos como una revelación aún mayor que el primer contacto con las Sixara. La humanidad no solo no estaba sola en el universo, sino que aparentemente había un gobierno cósmico completo que ahora estaba debatiendo el futuro de su especie. ¿Qué tipo de debate?, preguntó el capitán Rodríguez, uniéndose a la conversación con la expresión sombría de un militar y reconocía las implicaciones potenciales. Kixela se hizo cargo de la explicación. Existen protocolos establecidos para la introducción de nuevas especies en la comunidad galáctica. El proceso normalmente requiere décadas de preparación cuidadosa. Nuestro contacto directo con vosotros ha acelerado el cronograma considerablemente. ¿Y eso es malo?, preguntó Carlos, aunque ya sospechaba la respuesta basándose en las expresiones preocupadas de las hermanas. No necesariamente malo, respondió Nixira, pero sí complicado. Algunas especies del Consejo creen que el contacto prematuro podría ser perjudicial tanto para la humanidad como para la estabilidad galáctica general. Patricia Wells, que había estado escuchando mientras continuaba estudiando la tecnología alienígena, levantó la vista de sus análisis. ¿Qué significa eso exactamente para nosotros? Existe la posibilidad de que nos ordenen cortar el contacto. Las tres hermanas intercambiaron otra de sus miradas sincronizadas, y Carlos pudo sentir la tensión creciendo en el ambiente. Había aprendido a leer sus expresiones lo suficientemente bien, como para saber que la respuesta no sería reconfortante. El Consejo tiene la autoridad para imponer restricciones sobre el contacto entre especies, admitió B'Elanna finalmente. En casos extremos, pueden ordenar la implementación de protocolos de aislamiento, hasta que una especie alcance los criterios de madurez requeridos. ¿Protocolos de aislamiento?, repitió Rodríguez con voz peligrosamente calmada. Restricciones tecnológicas y comunicativas que efectivamente separarían a vuestra especie del resto de la comunidad galáctica hasta que demostraseis estar preparados para la integración, explicó Kixela. Carlos sintió que el peso de la responsabilidad se multiplicaba exponencialmente. Su broma había desencadenado no solo el primer contacto, sino potencialmente una crisis diplomática cósmica que podría determinar el futuro de toda la humanidad. Hasta E6, la tensión en la estación Nueva Esperanza había alcanzado niveles casi palpables,
Mientras las hermanas Sixara esperaban la decisión del Consejo Galáctico, Carlos se encontró observando las estrellas a través de los puertos de observación modificados, preguntándose cómo una simple broma había escalado hasta convertirse en una crisis que podría afectar el destino de la humanidad entera. No puedes culparte por esto, le dijo el Dr. Chen, uniéndosele en su contemplación silenciosa del cosmos. Nadie podría haber predicho estas consecuencias. Pero sí puedo, respondió Carlos amargamente. Fui yo quien hizo esa transmisión irresponsable. Todo esto comenzó porque estaba aburrido y quería hacer una broma. Ahora toda nuestra especie podría pagar por mi estupidez. B'Elanna se materializó silenciosamente a su lado, una habilidad que las hermanas habían desarrollado para moverse por la estación sin perturbar las actividades humanas. Tu culpa es comprensible pero mal dirigida, dijo suavemente. Los eventos cósmicos raramente dependen de las acciones de un solo individuo. Tu transmisión fue simplemente el catalizador para cambios que ya estaban en movimiento. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Carlos, girándose para enfrentar a la alienígena cuya presencia se había vuelto extrañamente reconfortante durante las últimas horas. El Consejo Galáctico ha estado monitoreando el progreso de la humanidad durante los últimos 2 siglos de vuestro tiempo, explicó B'Elanna. Vuestra especie se encuentra en un punto crucial de desarrollo donde la intervención se volvía inevitable. Si tu transmisión no hubiera proporcionado la oportunidad, habríamos encontrado otra excusa para el contacto dentro de los próximos 5 años. Esta revelación alteró fundamentalmente la perspectiva de Carlos sobre los eventos recientes. No había sido el instigador accidental de una crisis cósmica, sino simplemente el mecanismo por el cual planes mucho más grandes habían entrado en movimiento. Entonces, ¿por qué el Consejo está debatiendo sobre restricciones de contacto si ya habían planeado intervenir?, preguntó el Chen, su mente científica, buscando lógica en la aparente contradicción. Quisqueya se acercó al grupo, llevando consigo uno de los dispositivos de comunicación portátiles que había estado utilizando para monitorear las deliberaciones galácticas. La diferencia radica en el método y el cronograma, explicó. El plan original involucraba un contacto gradual y cuidadosamente orquestado durante varias décadas. Lo que ha sucedido aquí representa una aceleración dramática de ese proceso. Y eso es problemático porque... presionó Carlos, sintiendo que había aspectos cruciales de la situación que aún no comprendía completamente. Nixira, que había estado inusualmente silenciosa durante las últimas horas, finalmente habló. Porque las especies que reciben contacto demasiado rápido a menudo experimentan colapso social, fragmentación cultural o reacciones xenofóbicas que pueden convertirse en amenazas para la estabilidad galáctica. Las implicaciones de esta declaración resonaron a través del grupo de humanos. Carlos podía imaginar fácilmente cómo diferentes segmentos de la sociedad humana podrían reaccionar a la revelación súbita de que no solo no estaban solos en el universo, sino que habían estado siendo observados y evaluados durante siglos. ¿Hay ejemplos históricos de especies que no manejaron bien el primer contacto?, preguntó Dr. Chen, su curiosidad científica superando temporalmente las implicaciones ominosas. Las 3 hermanas intercambiaron una de sus miradas características, pero esta vez Carlos detectó una tristeza profunda en su comunicación silenciosa. B'Elanna asumió la responsabilidad de responder. Los Ketmori desarrollaron una civilización avanzada hace aproximadamente 8.000 de vuestros años. Comenzó con voz solemne. Cuando establecimos contacto con ellos, su sociedad se fragmentó en facciones que interpretaron nuestra presencia como validación de diferentes sistemas de creencias religiosas. Las guerras resultantes destruyeron su civilización en menos de un siglo. Los Bexhari fueron contactados hace 3.000 años. Continuó Quixela. Su respuesta fue completamente opuesta. Se volvieron obsesivamente dependientes de la tecnología galáctica, perdiendo su iniciativa cultural e innovación. Cuando finalmente fueron admitidos en el Consejo, habían perdido esencialmente su identidad como especie distintiva. Carlos sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. El primer contacto no era automáticamente beneficioso para las especies emergentes. Los riesgos eran reales y potencialmente catastróficos.
¿Cuál es la tasa de éxito? Preguntó, no completamente seguro de querer conocer la respuesta. De las 73 especies que han experimentado primer contacto durante los últimos 10.000 años galácticos, respondió Nixira, 42 lograron la integración exitosa en la comunidad galáctica. 18 optaron por el aislamiento voluntario después de periodos de contacto. 13 experimentaron varios grados de colapso social o cultural. ¿Y las especies restantes? Presionó Dr. Chen, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. Se extinguieron, admitió B'Elanna simplemente. El peso de estos precedentes históricos se asentó sobre el grupo como una manta pesada. Carlos se dio cuenta de que su broma no solo había iniciado el primer contacto, sino que había puesto en marcha eventos que literalmente podrían determinar si la humanidad prosperaría o perecería como especie. ¿Qué factores determinan el éxito o el fracaso?, preguntó. Su voz apenas audible. La cohesión social, la flexibilidad cultural, la capacidad de adaptación tecnológica y quizás más importante, la capacidad de mantener la identidad de la especie mientras se integra en una comunidad más grande. Explicó Kisel. ¿Cómo califican ustedes a la humanidad en esos criterios?, preguntó Dr. Chen, formulando la pregunta que todos temían hacer. Las hermanas permanecieron en silencio durante varios minutos, claramente consultándose telepáticamente. Finalmente, B'Elanna respondió con cuidadosa neutralidad. Vuestra especie muestra fortalezas y debilidades significativas en cada categoría. El resultado permanece incierto, lo que explica por qué el Consejo está debatiendo tan intensamente sobre cómo proceder. Carlos comprendió que los próximos días o semanas determinarían no solo su propio futuro, sino el destino de toda la raza humana. El peso de esa responsabilidad era casi aplastante, pero también galvanizante. Había iniciado esta cadena de eventos y ahora tenía la responsabilidad de ayudar a asegurar que terminara de la mejor manera posible. Hasta part 7. The communication array erupted with activity as representatives from every major Earth government attempted to coordinate their response to the unprecedented situation. Carlos found himself thrust into the role of primary liaison between humanity and the Sixara sisters, a position he felt completely unprepared for, despite the rapid education he had received about galactic politics. The Galactic Council has reached a preliminary decision, announced Nixira, her telepathic voice carrying undertones of both hope and concern. They have agreed to implement a supervised contact protocol rather than immediate isolation restrictions. Captain Rodriguez, who had been coordinating with Earth Command for the past 6 hours, looked up from his communications console with obvious relief. What does supervised contact mean exactly? B'Elanna stepped forward to explain, her presence somehow managing to convey both authority and reassurance. A senior council observer will be stationed in your solar system to galactic awareness adaptation. Your species will receive limited access to certain technologies and scientific knowledge, with the level of access determined by demonstrated social stability and responsible usage. Chen immediately grasped the implications. We are essentially on probation with the galactic community. Prove we can handle advanced knowledge responsibly, and we get more access. Fail to adapt appropriately, and restrictions get imposed. That is an accurate summary, confirmed Kixella. The probationary period typically lasts between 50 and 200 years, depending on the species' rate of social and technological integration. Carlos felt a complex mixture of emotions at this news. Relief that humanity wouldn't face immediate isolation, sword with apprehension about the enormous responsibility displaced on his entire species. Every human decision over the next several decades would be evaluated by cosmic observers with the power to determine humanity's future. Who will serve as the council observer? Asked Jake Morrison, still managing communications between the station and the growing number of interested parties throughout the solar system. The three sisters exchanged their characteristic synchronized glance, and Carlos had learned to read their expressions well enough to recognize when they were about to deliver significant news. B'Elanna announced, My sisters will return to report our findings to the broader Zixara community, but I will remain to guide the initial phases of human integration into galactic awareness.
The personal implications of this decision hit Carlos like a physical blow. Over the past few days, he had developed what could only be described as a connection with Belena that went beyond the circumstances of their meeting. The prospect of her remaining while her sisters departed felt both reassuring and terrifying. What will this supervision actually look like? Asked Patricia Wells, her engineering mind already working through the practical implications. Are we talking about direct intervention in human affairs or more of an observational role? Observers' mandate is strictly limited, explained Kixela. No direct intervention in human political or social systems is permitted. However, I will be authorized to provide guidance on technological applications that could pose existential risks to your species or to galactic stability. Dr. Chen raised what Carlos considered the most important question. How do we prepare humanity for this transition? The general population has no idea that any of this is happening, and the revelation of alien contact history tends to cause significant social disruption. Nix_Ida smiled with what Carlos had learned to recognize as genuine warmth. Your species' entertainment media has been inadvertently preparing your population for this possibility for decades. The concept of peaceful alien contact is not foreign to human imagination, which should facilitate acceptance. But the reality is always different from fiction, Carlos pointed out. People might think they're ready for alien contact until it actually happens, which is why the disclosure process will be gradual and carefully managed, Vel_Anna assured him. Initial announcements will focus on the scientific and technology benefits of contact, followed by gradual introduction of the broader galactic community concept. Over the following hours, a comprehensive plan began to emerge. The United Nations would serve as the primary governmental interface with the 6_Ara Observer, while a specially created International Scientific Committee, New Hope Station, would be expanded into a permanent diplomatic and research facility, serving as humanity's first embassy to the galactic community. Carlos found himself appointed as the station's permanent alien liaison coordinate, a job title that would have seemed like science fiction just days earlier. The irony that his career had been transformed by a moment of boredom and poor judgment was not lost on him. As Kix_Ella and Nix_Ida prepared for their departure, they took time to speak privately with Carlos about the magnitude of what had been set in motion. Your species stands at the threshold of becoming something greater than it has ever been, Nix_Ida told him. The path will not be easy, and there will be those who resist the changes that integration brings. But you have initiated something that could elevate humanity to heights of knowledge and capability that your current science can barely imagine. The responsibility feels overwhelming, Carlos admitted. Sometimes I wish I had just stayed awake reading reports that night instead of making that stupid transmission. Kix_Ella laughed, the harmonic sound that had become familiar and comforting. The universe rarely provides second chances to species on the verge of galactic awareness. Your moment of loneliness and humor has given your entire species an opportunity that might not have come again for generations. As the sisters' departure ship prepared to leave, Carlos stood with Vel_Anna, watching the elegant alien vessel disengage from the station. The reality of his situation was finally settling in. He had become humanity's primary contact with an advanced alien civilization, and his actions over the coming months or years could influence the fate of his entire species. Are you ready for what comes next? Vel_Anna asked, her question carrying layers of meaning about both the cosmic implications and the personal relationship that had developed between them. Carlos looked out at the stars, no longer seeing empty space, but a vast community of intelligent species that humanity was just beginning to join. I don't think anyone could be ready for this. I'm committed to helping make sure humanity proves worthy of the opportunity. The first chapter of humanity's galactic story had begun, initiated by a moment of loneliness in the dark of space and guided forward by the most unlikely ambassador the species had ever produced.